dramaturgo, guionista y actor. Maestro en artes escénicas con énfasis en la dirección de la Academia Superior de Artes de Bogotá, ASA. En la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid desarrolló cursos monográficos en dirección y dramaturgia. Posteriormente desarrolló cursos de posgrado en escritura para la escena de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es ganador del premio Beca de Creación Director con Trayectoria Ciudad de Bogotá 2020 con la obra Cuatro Gatos, Mapas Negros. Pieza invitada a la apertura de las jornadas académicas del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, FICCI 2021. Finalistas del primer torneo de dramaturgia Teatro Colón 2018 con la obra Discretas Bestialidades. Premio Fanny Mickey a comedia inédita del Teatro Nacional en el 2015 con la obra Granujas. Finalistas del Premio de Dramaturgia Teatro en Estudio 2010 con la obra Animalario Circunstancial y beca de creación Noveles Directores en el 2016 con la obra Búfalo Americano de David Mamet. Ha trabajado como director invitado para el trabajo de grado del Programa de Artes Escénicas de la Academia Superior de Artes de Bogotá, ASAP 2021, así como libretista en proyectos televisivos como Colombia Ríe, RCN Televisión, otro programa de rock, Canal 13, Planeta Capital del Canal Capital, así como director de series para canales y plataformas como Todo Comenzó Aquí, en Claro Video, El Conejo Más Estúpido, Caracol Net y otro programa rock en Play TV. Su trayectoria en teatro ha sido ininterrumpida tanto como director como dramaturgo desde el año 2011, participando en diversos festivales nacionales y latinoamericanos y se ha vinculado a múltiples procesos de creación escénica y audiovisual con diversas compañías y casas productoras bogotanas y nacionales. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación un poco sobre la marcha, ¿verdad? Por compartir con nosotros tu taller, también por compartir con nosotros la obra que vimos, Discretas Bestialidades, en el Teatro del Presagio la semana pasada. Empecemos esta conversa un poco por el mismo lugar que hemos empezado las otras. ¿Cuál es el punto donde inicia tu recorrido o dónde es que tú dices lo mío es el teatro y me voy a ir por aquí? Bueno, fue cuando mi mamá asumió que yo debería tomar las riendas de mi vida cuando tenía 10 años. Y me vinculé a un proceso de formación media que se llamaba Laboratorio Permanente de Actores Jóvenes en la ya extinta Escuela Nacional de Arte Dramático, ENAD. Eso fue hace ya bastante, o sea, a principios de los 90. Y bueno, ese proceso, ese laboratorio duró alrededor de 8 años, ahí estuve, ya como a finales de los 90. Y pues fue un laboratorio permanente, como decía, comandado pues por uno de los referentes inmediatos que yo tengo, una tipa de teatro absoluto que se llama Carolina Vivas. Fue por ella, de verdad, por la que decidí meterme en este camino misterioso del teatro y posteriormente de la dramaturgia. Esa es como la génesis general. Muy resumida. Bueno, está haciendo. Ay, está bien, vamos a apresurar. Bueno, Santiago, cuéntanos, luego que tú ingresas ya a la SAP, digamos, vienes como en ese recorrido con Carolina, con una formación temprana en teatro, ingresas a la SAP y dices, me voy a ir por el énfasis de la dirección, ¿no? ¿Cómo te perfilas tú más como director, como actor, o
¿Separas los roles? ¿No los separas? Bueno, es una pregunta muy compleja porque las tres actividades me apasionan mucho, Ruth. De verdad, para mí actuar, digamos, ese arte de la presentación y de la representación, esa cosa de ponerse en evidencia desde la actoralidad me parece fantástica. También la composición desde la dirección, pues a mí me permite de alguna manera sacar ese pequeño facho que tengo para manipular, digamos, esos cuerpos, esas texturas, esos materiales y en últimas hacer lo que se me cante la gana. Veo mucho placer en eso, en manipular y por ende en dirigir. Y pues la escritura pues ha sido un espacio, una pasión tardía realmente, pero en la que he logrado encontrar un montón de actos subversivos con el lenguaje, en donde he dilucidado a la palabra como un material muy activo del teatro, no como ese material único contenedor de la lógica, ¿no?, del logos del teatro, sino más bien un material que entra en un diálogo y en una democracia y una solidaridad permanente en eso del hecho teatral. Entonces, decir qué me llama más, qué me apasiona más, realmente yo creo que las tres están ahí haciendo una puja en esa subasta empática, metafísica. Sí, yo creo que, ¿cómo decirlo para que no suene raro? Pero en ese sentido me considero un bicho del teatro, me apasionan los tres oficios profundamente. Vamos a mirar, digamos, con Carolina hay una formación que intuyo es muy cercana, digamos, a los desarrollos del teatro colombiano, ¿no? Como a esas búsquedas que los grandes maestros de Colombia iniciaron y que continuaron como con las personas que estuvieron bajo su formación, digámoslo así. Luego entras a la SAP, que es otra cosa, ¿cierto? Y luego te vas entonces a hacer, digamos, ese viaje en España, también estás en Argentina haciendo estudios. ¿Cómo cómo se transforma la mirada de Santiago como creador, saltando de ese nicho como colombiano, luego esa experiencia en esta escuela que tiene de pronto un horizonte un poco más europeo, a llegar allá a Europa y luego volver a Argentina? ¿Cómo eso influye en tu creación? Pues absolutamente en todo. Definitivamente la formación con Carolina Vivas pues fue como un tsunami sumamente misterioso, oscuro, ensombrecido de un montón de cosas que, claro, en la juventud yo como bisoño ignoraba totalmente alrededor de la dramaturgia, alrededor del teatro y cómo esas operaciones cooperan o se hacen cargo de alguna manera de un contexto específico. Yo creo que Carolina Vivas, aparte de una gran directora y dramaturga, es una gran matemática que está constantemente buscando las fórmulas matemáticas, ¿sí?, numéricas, digámoslo así, para tratar de que esos vínculos sean no obvios, no confusos, sino que gocen de mucha ambigüedad. Entonces ese campo de la ambigüedad realmente es un imán. A mí me magnetizó de entrada, como esas operaciones de cómo el teatro de verdad puede dar cuenta, no sé cómo, sí como reflejo, como espejo, como qué sé yo, todas esas tesis las respeto, ninguna la comparto, pero la respeto. Como el teatro, digamos, sí se acerca y empatiza de múltiples formas con un contexto. Teniendo eso, claro, entró a la SAP y pues llega la escuela rusa a dilucidarme otras cosas, unas técnicas muy raras,
eurocentristas totalmente, que ignoran de alguna manera, pues no estoy hablando mal de la academia ni mucho menos, pero sí que ignoran pues todo un trabajo arduo, histórico, permanente de grandes autores, teóricos, dramaturgos y directores del teatro colombiano. Por fortuna, Carolina Vivas también estuvo ahí en ese proceso de formación superior, fue mi maestra, mi primera maestra, cuando decido ser director, pues meterme en el énfasis de la dirección, y fue ella ya de una manera mucho más responsable, profunda, teórica, a involucrarme como en esos tejidos de la teoría colombiana del teatro, que es una teoría que no sé por qué no se ha reconocido de una manera frontal, capaz se considera baladí, poco profunda, no sé, pero yo ahí encuentro también unas improntas muy propias del teatro colombiano, y yo empiezo como a entender también que el teatro en Colombia pues no sirve para mucho, pero entendí que también buscarle una utilidad al teatro es también como rebajarlo. Y bueno, mi periplo con esas cargas y esas dudas, como de ¿para qué sirve el teatro? Llegó a Europa. En Europa hay una formación, pues en España, pues una formación totalmente dedicada al texto. Y allí descubro eso que mencioné recién, que la palabra es un material activo, vivo, que entra en una operación con el hecho teatral muy interesante. Igual era también muy joven, pero posteriormente llegó a la Argentina, y en la Argentina ya como que pitó la hora, y de una manera estridente, porque empiezo a entender también unas dinámicas muy latinoamericanas, unas teorías muy latinoamericanas, digamos, que se nutren mucho de las europeas, pero que sí o sí lo latinoamericano le pone la pata a eso, ¿cierto? Y empiezo a entender pues que todo es potencialmente dramatúrgico, que el dilema es que lo sea, que el objetivo de escribir para la escena no es escribir, sino teatrar, como ese cartoon. Es decir, mi objetivo jamás es publicar teatro. Claro, uno gana premios, uno gana cosas, y eso bienvenido sea siempre, pero yo creo que el objetivo de la escritura para la escena es el teatro. Y que el valor de un texto teatral metido en una biblioteca pues puede tener un valor ni siquiera literario, porque la dramaturgia es una literatura totalmente inacabada, vacía, mediocre, y que no tiene ninguna sustancia. Tiene sustancia es cuando se hace allí, cuando se hace acá, en esta repudiada máquina de cajita negra, que yo la amo, yo la adoro, paradójicamente. Bueno, y también descubrí eso, que la dramaturgia, sobre todo en la Argentina, mi estancia en la Argentina me permitió dilucidar que la dramaturgia pues no está ni por encima ni por debajo de las otras dramaturgias, de las otras operaciones que comulgan en el hecho escénico, que es simplemente una pieza de ese gran rompecabezas que es el teatro. Y eso también me permitió y me permite ahora también tener como una mirada sumamente empática, solidaria. Es lo que yo llamo simetría de saberes. El teatro para mí es un rito en donde se homenajea la simetría de los saberes de todos. Por eso también, en correspondencia a la pregunta anterior de qué disfrutaba más, pues justamente es por eso, disfruto todo, porque todo es vital, todo es vital. Y bueno, pues también encuentro como unas carretas muy interesantes de unos maestros exquisitos, pues Cartoon, Sprengel, Burtantanian, Marul, Ariel Dávila, Soledad González, Sergio Blanco, que también me rompió por ahí la cabeza. Bueno, muchas cosas, muchas perspectivas de la dramaturgia muy interesantes. Yo trato como de abrazar eso. Pero, otra vez volviendo a Europa,
realmente lo que me partió en dos la cabeza y me rayó los ojos fue una cosa que se llamaba el novísimo Instituto de Estudios Patafísicos de Buenos Aires. Ahí ya como que entré a convulsionar, a infartarme con esa cosa de la patafísica, de Jarry, de la subversión del lenguaje, de la construcción de nuevos dispositivos a partir de la palabra. Y bueno, eso es como el resumen de ese periplo. Oh, qué bien, qué chévere. Empiezan a aparecer, digamos, algunas ideas recurrentes, ¿no? También en estos conversatorios. Aquí Santiago nos trae otra, que es la idea de la horizontalidad, ¿no? Es como que en estas dramaturgias expandidas esa relación vertical o colonizadora de pronto, o manipuladora del director hacia las otras artes está como a un lado, ¿no? No es como invitada central ni de ladito a este tipo de procesos. Hablemos de esa otra pasión, del cine. ¿Cómo empiezas tú a generar esa expansión, no sé si del cine al teatro, del teatro al cine? ¿Cómo lo empiezas a hacer y en qué punto estás ahora? Pues mira, empezó justamente con la patafísica. Bueno, tendríamos que ir más atrás, en la década de los 80, Superman 1 fue como una revelación para mí. Terminator 1, bueno, todas las 1 de los 80, sí, es como un mundo pop, y yo siempre aclaro como que el mundo pop son esas cuestiones de la cultura, no que están de moda, sino que resuenan en mí profundamente, y que son visibles a la cultura, ¿no? A la sociedad, a los colectivos. Y también otra noción, otro género del cine que me apasionaba mucho, que me apasiona mucho, es el serie B, las películas de serie B de bajo presupuesto, donde la inverosimilitud por la escasez de dinero pues es imperante. Entonces inventan unos dispositivos cinematográficos totalmente irreales. Eso me parece mañé, lugar común, cliché, maravilloso. Entonces, bueno, haciendo esta salvedad de mi gusto por el cine, no soy como esos cinéfilos de culto, claro, trato de ser culto de alguna manera, intento, pero realmente surgió con esta cosa de la patafísica y surgió también un poco con un espaldarazo que me dio Borges también por ahí, con eso de la autorreferencialidad y sí, de cómo la palabra es un código genético que puede condensar una espesura muy especial de semiótica, cínica, simbólica. Y pues a partir de esos visajes me centré en el falso documental. Entonces el falso documental, esa inquietud nace por estas dos referencias que pues, son muy poderosas, pero también en aras de mamarle gallo a la historia, mamarle gallo a la enciclopedia. Entonces empiezo a escribir obras con ese espíritu del falso documental, ¿no? En aras de eso, de desmantelar ese colonialismo histórico y literario de alguna manera. Y entonces empiezo a escribir obras donde pongo, digamos, en sintonía esta noción del falso documental, pero falso documental audiovisual, cinematográfico, técnico. Entonces, a partir de ese interés de mamarle gallo a la historia, de mamarle gallo a la noción de enciclopedia, de héroe, de devenir, de flujo de tiempo, pues escribo un par de obras. Marranos, La cabeza del pato y Pajarraco, son esas tres obras que son dedicadas al falso documental. Bueno, eso es como la génesis. Después ya empezó como a perfilarse, a olfatearse otras cosas, ya irme un poco más profundo a otras narrativas del audiovisual,
pero intentando buscar realmente cuáles eran las especificidades del teatro, las especificidades del cine y cómo esas dos especificidades entran a ser consenso o disenso en el teatro, en un ejercicio de acción presente. Y eso también me hace como despejar ciertas cosas con el lenguaje, pero sobre todo con la noción del tiempo. El tiempo del cine, que es un tiempo técnico, ¿sí? Es un tiempo de la observación, el tiempo del teatro, que es un tiempo de lo orgánico, y es un tiempo de la mirada, no de la observación, sino de la mirada, y cómo esas dos complejidades del tiempo pues se juntan y hacen eso. Esa es como la inquietud. Bueno, justo ahora, para redondear la pregunta, el justo ahora es un poco esto que están viendo ahí. Esto resulta ser una beca de creación del año pasado, justamente hace un año, en donde IDARTES pues me da un estímulo que pues agradece mucho en ese momento, además que fue un año caótico y terminar con este pequeño laurel me alegró mucho la vida, y donde la consigna era pues tienes que hacer la obra y grabarla. Pues yo no iba a hacer ni lo uno ni lo otro, ni hacer la obra ni grabarla, entonces me puse digamos como en este diseño enteramente audiovisual, tildo totalmente la cinematografía, sin ser cinematógrafo y sin ser director de cine, desde luego, apoyado también con otros saberes, otras personas, otros colegas, y pues hago esto que se llama 4 gatos mapas negros. Fue un ejercicio que mezcla justamente dispositivos del cine, del tiempo del cine y dispositivos del tiempo del teatro. Es lo que Marcela Mar o Marcela Gardiazabal, según sea el caso, denominó muy como chascarrillo cineatro. Y el cineatro pues me parece muy chistoso, jajaja, ya tiene un montón de seguidores, así que lo hizo tendencia, ya es numeral cineatro. Pero eso también me obligó a pensar seriamente en qué era eso del cineatro. Y pues ahí voy dilucidándolo, hasta ahora voy en que es un combate cuerpo a cuerpo entre lo figurativo y lo abstracto. Y cómo esa pelea de lo figurativo y lo abstracto están cobijadas bajo un tiempo que es muy tenso. ¿Qué es esto? Porque esto no es ni cine ni teatro. Claro, es un ejercicio audiovisual, pues sí, el teatro también es audiovisual per se. Pero entonces, bueno, ahí voy como buscándole la vuelta, el merecumbe al asunto. En eso estamos justo ahora. Vale, hablemos un poquito de las discretas bestialidades. También es, digamos, un tema que aparece aquí en los 4 gatos, ¿no? Las discretas bestialidades que tocan el tema del asesino a sueldo, ¿cierto? También de la estética de la muerte, ¿sí? De alguna manera de esas muertes violentas, o la poética más bien, como lo mencionas en tu obra. ¿Cómo o cuando Santiago se pone a trabajar en un proyecto que tiene este tema en un país como el nuestro, ¿verdad? En el que es pan de cada día, los diarios, las televisiones, los noticieros, todos estamos todo el tiempo empapados de eso, ¿no? Otro asesinato más, otro asesinato más. ¿Cuál es como tu premisa para trabajar ese tema? ¿O cómo partes para decir, no me voy a quedar como en la reflexión fácil o la reflexión un poco superficial acerca de esto, sino que quiero ahondar un poco más? ¿Cómo haces como para trabajar ese tema y ponerlo en tensión?
Pues mira, todas mis apuestas teatrales son autorreferencias, es decir, por no decir biográficas, autobiográficas, pero sí es mi responsabilidad ponerme en total evidencia con cada trabajo que hago. También me queda resonando, justo por este comentario de Juan Mayorga, darle voz al que no tiene voz es un acto de suplantación terrible. Yo creo férreamente en eso, y por eso me parece menester involucrarse, ponerse en evidencia, comprometerse, hacerse cargo. Y para mí hacerme cargo en el teatro tiene que ver con dos cosas. Claro, interpretar, digamos, esas violencias habituales, descarnadas, esos vejámenes. ¿Qué pienso yo de eso? ¿Dónde estoy alrededor de eso? ¿O en eso? ¿O tangencialmente con eso? ¿Dónde estoy yo? Esa es como mi pregunta para ponerme en evidencia. Y dos, el humor. Yo creo que nací para burlarme de mí. Y con esta cosa de ponerme en evidencia, con esta cosa del humor, pues yo empiezo a dilucidar muchas cosas. Una, pues claro, es un ejercicio de mismidad, es decir, de un análisis profundo y doloroso a la vez de cómo estoy parado yo en este país. Yo, un tipo de clase media, baja, a veces alta, a veces, que realmente ha tenido una vida muy al margen de la violencia directa de este país. Aquí voy a hablar carreta, ¿me entiendes? Es decir, si yo de verdad no voy a poner las botas, me las voy a poner porque yo quiero y porque tengo una necesidad, ¿se entiende? Una necesidad férrea, vital. Entonces, ese ponerse en evidencia para empezar un laburo dramatúrgico exige eso, como una introspección, una mirada muy profunda y dolorosa de mí con respecto a tales. Pero esto no es para tomarme una selfie metafísica estúpida, sino que me permite de alguna manera ese ejercicio de la mismidad, reconocer la otredad, reconocer el lenguaje del otro, reconocer el cuerpo del otro, el habla del otro. Y cuando yo empiezo a dilucidar esa otredad, su lenguaje, que resulta ser un lenguaje que se aleja totalmente de nuestros lenguajes totalitarios de LGBTQI, de si es católico o cristiano, si se bautizó o no, si es negro o blanco. Te lo digo porque, sin ir más lejos, los formularios de IDARTES o de ministerio necesitan saber si soy rico, si soy pobre, si soy marica, si soy un montón de cosas. Y eso es como unas casillas sumamente mezquinas. Bueno, IDARTES, ministerio y todo en general. Unas casillas muy mezquinas que no permiten dilucidar el cuerpo del otro. Y entonces, cuando yo reconozco eso, empiezo de verdad a configurar un tejido que para mí resulta ser una deriva inmensa, oscura, una sombra, que trato de resolver y sopesar a través del humor, a través de la comedia. Esa es como una consigna. Y lo que resulta es un proyecto, al final del día, una cosa sumamente cínica, aparentemente, indolente, aparentemente, descarada, pero que resulta, no sé, también trayendo pues reflexiones, posiciones, polémicas. Claro, como lo decía recién con Verónica, como chisteando, pero desde verdad, yo no considero que el teatro ni sirva para algo en concreto, ni tenga que revelar nada. De hecho, soy enemigo de eso, de las certezas, soy enemigo de los mensajes. Más bien, si sirve para mí el teatro, y en concreto Discretas Bestialidades, es para dejar muchísimas preguntas, muchísimas ambigüedades, ¿por qué no confusiones? Que lo hablamos en el taller. ¿Por qué no?
sí, dejar ensombrecido, digamos, ese espectro del mensaje, ¿no? De la comunicación. Ese es, digamos, como a grosso modo, en específico, Discretas Bestialidades, pero te voy a decir que es una operación, es un modus operandi que aplico en todo, en todas las escrituras. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por estar aquí. En el montaje que haces, que te ganas la beca, que es como cineteatro, ¿qué tiene de teatro y qué tiene de cine? ¿Sí? Me gustaría saber cómo lo combinas, porque sí, se ve como una peli, ¿sí? cuando se muestra, pero me gustaría saber qué tiene de teatro, cómo combinaste el lenguaje teatral allí. Vamos a googlear. No, mentiras. Bueno, No, ¿cómo tú instintivamente dijiste, bueno, yo lo escribo de esta manera, lo voy a grabar? ¿O simplemente dijiste, voy a hacer video? no, también tiene que ver con con asociar lo abstracto y lo figurativo en términos de imagen, ¿se entiende? Es decir, el cine siempre apela a un realismo, sí, a unas nociones del tiempo y del espacio que deben ser concretas, porque justamente la cámara es un tirano tan feroz que debe guiar de manera empática al público para que entre en empatía con eso que está viendo. El teatro, pues es todo lo contrario. Entonces, el teatro, digamos, es una mirada mucho más panorámica, más histérica, y es justamente eso. Sí, lo voy a poner en términos del cine, cómo mezclar el realismo del cine y ese no realismo repulsivo del teatro. Y entonces empiezan a emerger como ciertas licencias. Es una cosa también poner en choque, digamos, esos dos aspectos. Lo que genera en esa fricción son lenguajes, son pequeños conatos, licencias, ¿se entiende? Ya creo que va a venir una escena donde puedo ser más específico con eso. Y en esa mezcla, pues sí, lo que resulta es un lenguaje sumamente heterogéneo, vacilante, que duda constantemente. Es una mezcla entre... No, sí, es eso. Es que es una operación es brujería. Y explicar las operaciones de la brujería son complejas. Me puedo meter también en un dilema. Pero sí, básicamente es eso. Era más como qué consenso hiciste, era más como orgánico, ¿no? ¿Qué consenso hiciste contigo mismo entre el cine y el teatro? No era una cosa técnica, era más como... No, pero es eso, es la búsqueda de un lenguaje en donde se pusiese en tensión tanto lo audiovisual técnico y poético del cine y lo audiovisual abstracto, vacilante, vivo del teatro. ¿Se entiende? Por ejemplo, en esta escena en particular, fíjense que hay un montón de elementos que son sumamente abstractos, irreales, que muchas veces el cine no... bueno, Bergman sí se va para el carajo con esas cosas. Pero digamos que aquí hay una mezcla de eso, de lo abstracto y de lo figurativo, mejor dicho, en términos técnicos de la imagen. Y en términos del discurso, pues no, realmente no... Yo cobijo a las dos disciplinas bajo el mismo discurso, realmente. Bueno, no sé si capaz no te respondí nada, pero me gusta hablar. Saluditos, Santi. Hola. Bueno, yo quisiera preguntarte por la dramaturgia de los actores y las actrices. Entonces, ¿cómo haces para vincular actores y actrices? O sea, como vienes del teatro, trabajas también con el cine,
pues cómo son esas formas de escritura de estos seres que se mueven en estas dos disciplinas y cómo los vinculas tú y articulas en el trabajo escénico. Bueno, no sé cómo responderte la primera de cuáles son las formas de escritura. Yo simplemente largo a escribir una aparente obra en donde particularmente en esta pieza me pongo más en evidencia y pongo a Marcela y a Claudio en evidencia porque juego justamente con el dispositivo del falso documental acá. No sé cómo escribir, no sé cuál es la forma de la escritura. Lo que sí sé es que cuando ese texto está aparentemente terminado, mi yo dramaturgo se va para el carajo y empieza a involucrarse en esa deriva con los actores. Para mí es una responsabilidad de no hacerme el dramaturgo y ser el director que se pierde con los actores. Mi consigna es que no puedo desaprovechar la dramaturgia que ellos traen, ¿sí? Su mismidad, y para mí es menester perderme con ellos para que ellos también se pongan en evidencia. Claro, esta cosa de la dramaturgia, pues para mí está mucho más allá de escribir textos. De hecho, escribir textos es escribir textos. La dramaturgia es la construcción de un sentido para mí, con los materiales que sean. Y bajo esa premisa, pues, mis operaciones son esas. Perdámonos, ensayemos mucho, leamos mucho, encontremos, sentidos ocultos, abriguémonos en la sombra, en las preguntas constantes, ininterrumpidas durante todo el proceso. Bueno, pues esa es como la operación, siempre ha sido la invitación con los actores, como vamos a perdernos todos de acá y pues a mirar otros horizontes o llegar a un puerto, cualquiera que sea. Perderse es como la consigna. Bueno, tenemos otra pregunta por aquí y tenemos dos preguntas más. Gracias, Santiago, por compartir con nosotros tu experiencia, y te quería preguntar si podías ampliar un poco lo de la patafísica y qué fue lo que tanto te llamó de allí la atención, pues que decís que logró transformarte un poco aquí y qué utilizas de ahí en tu trabajo. Pues mira, la patafísica es una carreta alucinante, realmente, bueno, hay un sátrapa por acá, ¿no? Si hay un sátrapa que son como los militantes de la patafísica, me mata. No, yo creo que la patafísica es una actitud frente al lenguaje, una actitud primigeniamente frente a la academia, a las instituciones oficiales. Bueno, es una acepción, ¿no?, lingüística. El líder guerrillero de esa época es Alfred Jarry, ¿no?, que con Ubu Rey pues como que empieza a alterar ciertas palabras. Y de ahí pues empieza a hacer una crítica muy poderosa a eso, a la academia y a las instituciones oficiales. Y con eso empieza a generar una movida no solo desde la dramaturgia, sino también desde la literatura, una actitud sumamente subversiva, pero sumamente subversiva atendiendo etimológicamente a lo que es subversivo. No ir en contra, al pedo, sino ir por otro lado, capaz para llegar al mismo lado. Entonces esas operaciones de lenguaje quebradas, dislocadas, en esos desfasajes también de los sentidos, de la etimología, pues empieza a generar también, a pasar unas inquietudes, unos fervores también en las artes plásticas y al cine, por supuesto. Entonces esa cosa con el lenguaje, esa cosa de la autorreferencia, que se dice, no sé, aquí hay se dice que Borges es el primer patafísico de América y el único. Pues yo creo eso también porque justamente la patafísica también acepta con estos ataques, estos torpedos que le hacen al lenguaje canónico,
pues un montón de reflexiones a través de la historia, cómo se ha contado la historia, ¿se entiende? Cómo se ha contado la enciclopedia, cómo se ha transmitido el saber desde la palabra. Y tanto la patafísica como Borges, que yo encuentro, digamos, como en esas fronteras algo en común y muy bello, es la autorreferencialidad, y la autorreferencialidad resulta ser una invitación diabólica a perderse en un laberinto eterno. Yo siempre lo he denominado como un poeta parado entre dos espejos. Es una cosa infinita y finita a la vez, indefinible, indefinible, es decir, desdefinible desde el concepto de los patafísicos. Entonces es eso, como una actitud frente a los lenguajes totalitarios, una actitud frente a los lenguajes normalizados. Y esa actitud, desde mi humilde punto de vista, lo que me permite ver es lo que dije recién, ese lenguaje vivo que le pertenece a cada uno de nosotros. Nosotros somos una carga también metafórica muy potente y tenemos nuestro lenguaje particular. Entonces, esa fue como la operación de la patafísica. La génesis y tal de la patafísica, pues no, es una cosa tocada, sí, ahí sí googlear, pero digamos que mi empatía y mi diálogo con esta cosa muy francesa, por eso digo otra vez Europa, pues está ahí. Ese es como mi vínculo con la patafísica. Santiago, hablas de este embrujo, este sortilegio que surge cuando están en la creación, y también hablas de una otredad. ¿Cómo partes de ahí? O si hubo un giro, o desde el inicio que planteaste crear, ¿había este componente de la otredad para fundamentar tu obra? Sí, siempre, pues yo me esmero, o sea, intento también, y eso sí, pues eso me lo dijo mi mamá, o sea, entienda al otro, chino, pilas. Y sí, lo que pasa es que justamente lo que recién digo, cuando tú aceptas el cuerpo del otro, el habla del otro, estás de alguna manera aceptando esa ofrenda que te da el otro, que es su lenguaje particular. Y ese lenguaje particular es lo que a mí me afana, por lo menos en la escritura, en la dramaturgia y en el teatro. Lo particular. Porque ahí hay cosas también ahí es donde justamente se esconden muchas cosas ricas de los contextos, de las palabras, de las personalidades, y se esconden también armas letales a eso que yo llamo lenguajes totalitarios. Ahí es donde están esas bazucas, esos torpedos para acabar con esa vaina de lenguaje y los lenguajes mediáticos y bueno, políticos, todos. Entonces yo procuro siempre como estar atento a eso, buscar lo particular. Para mí es un ejercicio vital, estoy intentando hacerlo, yo no tengo como una poética en términos de instructivo para llegar a eso. También es una cosa que obedece, y creo que lo estoy haciendo bien, que obedece también al instinto, al olfato, tiene que ver con la empatía del otro, tiene que ver con el sentido común, bueno, un montón de cosas. Sí te respondí, es que me metiste brujería, pero... No, sí me respondiste. Ah, bueno. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Podría complementar un poquitico lo que yo pregunté? A ver, ¿qué es? Es que, por ejemplo, aquí hay dos formaciones, ¿no? La Universidad del Valle hace una formación más naturalista y nosotros una formación, digamos, Politeísta. más abierta. Entonces, cuando yo estuve en mi tarea de montar Transmigración, tenía actores de aquí, o sea, que habían egresado, estaban vinculados acá como docentes, y actores que se estaban en proceso de
graduarse o terminando sus estudios en la Universidad del Valle. Y como yo no quería una actuación muy marcada, entonces los actores de la Universidad del Valle casi que todos hablan igual porque tienen una técnica y ellos anulan como su registro y todos van hacia ese lugar con la misma cadencia, ¿sí? Y yo le pedía, por ejemplo, a los actores que, pues no, que se bajaran del actor y exploraran más su propia voz. Y esto les costaba muchísimo y ellos como que entraban en un desconcierto de que para qué habían estudiado si llegaba una señora directora a desmontarle su trabajo, ¿sí? Porque pues yo necesitaba pues un nivel como de, digamos, de neutralidad, no que unos estuvieran en un registro y otros en otro. Es en ese sentido que te preguntaba, como los de la televisión van más hacia ese lenguaje y los del teatro estamos en otro registro, pero claro, somos capaces de llegar ambos de un lugar a otro, pero necesitamos entrenamiento o pues, estar más abiertos. Entonces ahí era que te preguntaba, ¿cómo haces cuando llega uno del teatro y otro, eliges otro del cine que está más en este registro natural y también pues neutro, con esa cadencia estudiada? ¿Cómo haces ahí? Oye, mira que nunca en la vida me había preguntado eso, nunca. Yo te pregunto a ti, ¿por qué escogiste a los de Univalle? Pues porque estudiaba una maestría allá y tenía que vincular estudiantes de allá. No, entonces mira, claro, cuando a uno le toca, es ahí empieza el dilema. Cuando a uno le toca, es que empiezan ese tipo de dilemas. Yo te tengo que decir, pero yo no quiero ser ahí como fraternizar en banalidades, pero me parece lindo decirlo. Yo trabajo con amigos y que son actores del teatro, que son actores del cine, que son actores de la televisión. Ellos se mueven ahí como peces en el agua, en las tres categorías. Claro, digamos que con esas cosas tonales, esas cosas de estilo, que son fundamentales, que para mí resulta ser en cierta forma una lencería, pero es una lencería que toca ver y que toca cuidar con él. No, pues eso realmente lo da el tono de la escritura, ni siquiera el director. En primera instancia, ya el director ya podrá, digamos, ecualizar esas cosas técnicas de la actoralidad y de la formación, ¿no? Pero no, realmente para mí no ha sido un dilema, es decir, no, nunca lo había pensado. Bueno, tengo la fortuna de tener buenos amigos y con gran talento. Claro, tengo otros grandes amigos que son un desastre y nos quedamos en eso, en amigos.